Pedro, un gusto saludarte. Para mí siempre un honor, un privilegio en dirigirme a la población y desde ya conversar muchos temas con usted. Partido Demócrata Unido Perú es uno de los tantos partidos que se está sumando para esta lista electoral 2026, si es que llegamos al 2026 y si no se adelanta para el 2025. Correcto, totalmente de acuerdo. Efectivamente, el Partido Demócrata Unido Perú, ya inscrito legalmente en el Jurado Nacional de Elecciones desde el 13 de marzo del año 2023. Estamos expeditos para poder participar. Tenemos un vehículo propio y expeditos para participar en las elecciones del año 2026. Si es que llegara el actual gobierno. Al 2026, claro. Tú lo has dicho, hay una crisis tremenda. No sé qué sucederá con esta crisis. Claro, porque el gobierno cree que luego de haber cancelado el adelanto de elecciones y el Congreso, luego de haber manipulado esas votaciones para no haber adelanto de elecciones, listo, la gente está adormecida, no quiere nada. Y algo que siempre sostenemos es que el Perú se ha convertido en una olla a presión que en cualquier momento va a estallar. Eso es una bomba de tiempo. En cualquier momento estalla. Que los políticos que están al frente del país no se confíen, porque la sociedad de un momento a otro va a reaccionar como de a pocos vuelve a suceder. La politiquería peruana y el actual gobierno y el Congreso de la República se han convertido casi en una cloaca. Lamentablemente, este ente que está dirigiendo el Perú, tanto el Congreso como el Ejecutivo, lamentablemente ha traicionado los intereses del pueblo peruano. El pueblo peruano no quiere saber absolutamente nada con ellos. Mire, el Legislativo ha aprobado normas jurídicas casi inconstitucionales, han convertido situaciones concretas solamente para mantenerse ellos en el poder. Han aprobado la bicameralidad y esto lleva pues a que efectivamente la población rechace absolutamente. El Ejecutivo peor, o sea, las políticas que está emitiendo, las políticas públicas no son eficientes. Por eso el gran crecimiento de la inseguridad ciudadana. En este momento nuestra gente está muriendo. Entonces los delincuentes están aplicando la pena de muerte en este momento. Pero el gobierno no dice nada. Entonces no existe políticas eficientes para acabar todo ello. Por eso nosotros en algún momento dijimos, no, estas políticas, cualquier norma que se dé en un escenario endeble no va a solucionar. Por eso hemos dicho, no, todo delincuente debe ser declarado objetivo militar. Se debe aplicar en el Perú la pena de muerte para los sicarios, para los extorsionadores, principalmente los que cometen flagrancia. Entonces son situaciones, son políticas eficientes y para eso lo que se requiere es un hombre con principio de autoridad preparado, porque si no estás preparado de nada vale tu principio de autoridad, si no va a suceder lo mismo como con los anteriores gobernantes. Entonces hay que cambiar de viraje y tú has dicho, el pueblo peruano tiene que tener esperanza y es más, la nueva política que se viene, existe más de 36 partidos políticos ya inscritos. Entonces tenemos que elegir a las nuevas opciones. El tradicionalismo lamentablemente sigue haciendo daño y seguirá haciendo daño. Con los mismos de siempre no vas a cambiar el Perú. Clarísimo en el tema. Y dentro de este contexto social que estamos atravesando, el Partido Demócrata Unido Perú, ¿qué es lo que plantea como estrategia principal para poder sacar al Perú del estado en el que se encuentra en estos momentos? Mira, claro y preciso acá. Primero hay que realizar la reorganización, la reestructuración y la reingeniería del Estado. Si tú no realizas ello, no va a funcionar. Si tú no limpias la casa, si tú no limpias el Estado, no va a cambiar. Con los mismos de siempre no vas a realizar ningún cambio. Buen detalle. Primero, tenemos nosotros 18 ministerios. 18 ministerios que no han cumplido con eficiencia su trabajo. De 18 ministerios, solamente en un posible gobierno van a quedar de los tradicionales 5 ministerios. Y 5 ministerios más se añade, ¿correcto? En caso de que ustedes lleguen a ser gobierno. Por supuesto. En caso de 18 ministerios. Solamente 5. Solamente 5. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, solamente 2 ejemplos, están totalmente politizados, ideologizados. Y mientras exista esta forma de administración, no va a funcionar. Tal es el caso, por ejemplo, vamos a ir al tema de salud, un ejemplo concreto. Salud recibe aproximadamente el 2% del PBI. Del 2% esto acarrea más o menos aproximadamente a 29.000 millones. Ahora, de esa economía, ¿cuánto llega a las postas médicas? ¿Cuánto llega a los hospitales, a los mini hospitales de primer nivel, segundo nivel, hasta el tercer nivel? Lamentablemente todo se queda en el ministerio y todo está destinado a consultorías, a asesorías.
Por eso en un posible gobierno desaparece o se eliminan las consultorías, se eliminan las asesorías. Entonces, ahí hay un ahorro tremendo de economía. Si se convierte en un viceministerio, ¿cuántos trabajadores tenemos en el hospital? Por ejemplo, para llevar un documento, una persona, para hacer los trámites, otra persona. Entonces, todo es personal. Entonces, el Estado está cubierto. La economía del Estado, por la falta de administración eficiente, está yendo casi el 60% solo al pago de trabajadores. Y es un problema. Entonces, Pero hay otro problema que surge allí, permítame que le interrumpa, señor Carrasco. Porque si bien es cierto, hay mucho dinero que termina robándose y perdiéndose en consultoría, porque según índice anual que hace la Contraloría General de la República, se pierden, no se pierden, se roban, se tiran la plata pública, hasta 25.000 millones de soles por año. Así es. Eliminas ministerios. Puede haber una reducción de la carga burocrática de tanta gente incompetente que hay ahí. Y además de agencias de empleo que se convierten en los ministerios. Se eliminan consultorías, puede haber un ahorro significativo del tesoro público. Sin embargo, lo que también genera preocupación es la calidad del recurso humano que termina siendo contratado en cada gobierno. ¿Cuáles son los filtros que va a aplicar Unido Perú en caso de ser gobierno para que aquel funcionario, ministro, viceministro, director general, director de alguna área, sea realmente competente? Desde los funcionarios de primer nivel. Funcionarios de primer nivel son aquellos elegidos democráticamente. Ellos tienen que firmar un documento notarial donde se comprometen eficientemente a trabajar y levantar su secreto bancario y reserva tributaria, en primera línea. En segundo lugar, tú no puedes simplemente contratar a gente porque hizo la campaña. No, sino tiene que ser eficientemente evaluado de acuerdo al currículum correspondiente, porque ¿qué pasa? En el Perú lo que sucede es, exigimos que las personas tengan maestrías, doctorados, pero le damos oportunidad a ellos. En este momento vamos a ver en las calles como taxistas. No estoy yendo en todos los taxistas, ser taxista es honorable. Es una necesidad económica. Una necesidad. Pero ¿qué pasa? Tenemos doctores haciendo taxi, tenemos maestros haciendo taxi. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente por culpa de la corrupción, y eso es el principal tema, la corrupción tenemos que acabar. ¿Y cómo acabamos? Desde los partidos políticos, y bajo tu pregunta justamente, que nosotros al ingresar no podemos ingresar simplemente al poder para poder dar o sencillamente otorgar un puesto de trabajo a la persona que no merece, sino hacer una evaluación bajo un colegiado correspondiente y efectivamente dar a cada quien lo que le corresponde, dar a cada quien lo suyo, porque si no, esto no va a cambiar. Es la línea correspondiente. En una situación actual, en estos momentos del país, podemos graficar que la inseguridad es el principal problema que tenemos los peruanos. Totalmente. Y es más, antes, por ejemplo, yo mencionaba en otra ocasión que hablar de un secuestro, hablar de un asesinato o de una extorsión era una noticia que preocupaba por el cómo estaba en esos tiempos generándose un crimen contra una persona que podría tener su empresa, cierto crecimiento económico, que terminaba siendo víctima de una extorsión, como pasaba sobre todo en el norte, en La Libertad, o también un tema de secuestro, que era una novedad, no era constante. Ahora la preocupación no es por lo que está pasando a otro, la preocupación es porque en cualquier momento me pueda pasar a mí. Porque tú no sabes en qué momento el sicario, el extorsionador, va a tocar tu puerta y te va a comenzar a amedrentar para que le pagues un cupo hasta para que transites en tu propia zona, para que puedas salir hasta de tu propia casa. A ese extremo podríamos estar llegando. ¿Qué hacer con el factor inseguridad ciudadana? Me hace recordar como lo que pasó en El Salvador de hace unos cuantos años, donde los maras y el barrio 18 controlaban absolutamente todo, casi el 90% de la población. Esto cuanto más va a ir avanzando, va a ser lo mismo. A veces la gente de Miraflores, San Isidro o el centro de Lima dice, no, aquí no va a llegar. Recuerde que Tarata sucedió en el pleno centro de Miraflores. Entonces, ante esa situación, en primer lugar, mano dura contra los delincuentes. Pero para eso tienes que retirarte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso vamos a explicar, por supuesto, en su momento, muy minuciosamente, pero este retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos te lleva a que tú puedas aplicar la pena de muerte en caso de flagrancia en determinados delitos como secuestro y lo que es los sicariatos correspondientes, las extorsiones. Ahora, por otro lado, una vez que tú te retires, inmediatamente tienes que cerrar todas las cárceles de las zonas urbanas y construir las megacárceles, por lo menos para 50.000 reos,
pero esa cárcel tiene que ser productiva, tiene que ser emprendedora, industrial. El reo para comer tiene que trabajar. En este momento, por cada reo estamos pagando 25 soles. ¿Me entiendes? Entonces, este retiro también nos lleva a que inmediatamente se implemente una política concreta, reabrir el frontón y el cepa, pero este escenario te lleva a un escenario de privatización de estos dos entes, porque si el Estado asume directamente, ¿cuánto sería el costo? Demasiado, pero sí la construcción de nuevas cárceles. Ahora, por otro lado, en este momento hay delincuentes que están cometiendo delitos, pero esos delitos correspondientes están llevando ¿dónde? A las cárceles aquí cercanas. No, de ninguna manera. Los que cometen estos delitos inmediatamente tienen que ser llevados directo a Chayapalca. Pero no hay otro camino. Hay un problema. Eso justamente tras el primer paro que se dio aquí en la capital, el gobierno había anunciado la ampliación de Chayapalca. Totalmente. La voz que se levantó en contra ha sido el gobernador regional de Tacna, diciendo no nos manden escoria, no nos manden basura, no somos el patio trasero, no somos el basurero del país. Si van a hacer algo, que sea algo bueno para Tacna, pero no nos manden delincuentes. Así que Tacna, el gobierno regional se opuso. Tiene que ser políticas de Estado. Pero es más, señor Carrasco, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, en otra locución sobre ese mismo tema, hizo referencia a ese problema, cuando se le cuestionó por qué no se construyen más cárceles. ¿Por qué es que se retrasa el gobierno en implementar las cárceles que ofreció desde hace varios años atrás en Mensaje a la Nación? Y la respuesta de Adriancén fue que los gobiernos locales se oponen a que se implementen cárceles. ¿Cómo superar ese escollo de la autoridad también elegida por voto popular que se opone a que se implemente cárceles en su jurisdicción? Perfecto. Recuerda que el Estado, vamos a ir al tema, el dueño del suelo es el Estado, pero hay un espacio territorial, eminentemente un espacio del Estado, no del gobierno local, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? En esos espacios tú puedes construir bajo políticas eficientes. Si tú tienes una política de Estado nacional, puedes tú implementar esas cosas, pero si no tienes una política nacional, nunca vas a realizar, y tiene que haber voluntad política. En este momento, no solamente tiene que ser eso, la construcción de las megacárceles para 30.000 o 40.000 reos en las zonas más altas, sino también en los desiertos, con políticas eficientes. Significa que tú, adentro de las cárceles, primero tienes que implementar lo que es el trabajo correspondiente. El reo para comer tiene que trabajar, para tener salud tiene que trabajar, para poder mantener a su familia tiene que trabajar. Asimismo, para poder pagar al Estado y a la víctima tiene que trabajar. Porque si no implementamos una política de Estado eficiente de esa naturaleza, no va a funcionar. Es más, hay que hacer una reorganización de lo que es el INPE. El INPE en este momento, lamentablemente, tiene una tremenda complicidad con el delincuente. Y es más, los delincuentes que están ejecutando las extorsiones no están en la calle. Los jefes de ellos están en las cárceles. Y desde allá es lo que se está ejecutando las matanzas y todo ello. Y si nosotros no implementamos políticas eficientes para ello, no va a funcionar absolutamente nada. Por eso nos hemos dicho, repito lo que he dicho al inicio, todo delincuente debe ser declarado objetivo militar. Todo delincuente debe ser abatido. El policía o el militar que los abate tiene que ser premiado, no puede ser juzgado. Al delincuente no puedes darle ni un milímetro para poder cambiar, porque si no, no va a cambiar esta situación que existe en el Perú. Las matanzas van a continuar, las extorsiones, mira las extorsiones, los secuestros y los asesinatos, ya está llegando ya a los docentes de aula, luego va a entrar a los docentes universitarios. Esto no va a parar si es que no se aplica políticas de miedo. O sea, estamos nosotros peleando entre el gobierno local y el gobierno nacional. Recuerden que los niveles de gobierno son los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno nacional. Pero el gobierno nacional tiene el poder y la decisión política para ejecutar. Y para eso tienes que conocer la parte legal. Como constitucionalista te digo que sí funciona. Ya, y señor Carrasco, eso hablando en el tema reactivo. Claro, yo reacciono frente a la situación que en este momento se está ocurriendo. Sin embargo, mirándole esto a un futuro, ¿cómo previenes, cómo evitas que más jóvenes, que en estos momentos estamos viendo que no tienen un futuro muy promisorio, caigan en las garras de la delincuencia? La inseguridad ciudadana
tiene dos escenarios muy importantes, y hay que ser clarísimos en esto. Primero es la parte preventiva, luego la parte represiva. En la parte preventiva, ahí venimos con la educación. La educación es la base fundamental de cualquier delito. Un pueblo no es rico porque tiene plata, cobre y petróleo. Un pueblo es rico porque tiene la mejor educación con valores y principios. Entonces, desde las escuelas hay que educarlos en la educación de industrialización, en la educación de fabricación. Hay que darle una ocupación. Por eso se va a crear el Viceministerio del Deporte, para que los jóvenes se dediquen también al deporte, al arte, la cultura. Inclusive, lo que es la implementación correspondiente del servicio militar obligatorio y el servicio policial voluntario. Pero el servicio militar obligatorio es la base fundamental. ¿Para qué? Para que a los jóvenes podamos llevarlos por un buen camino, particularmente disciplinario. Y viene la parte represiva, que es el segundo escenario. Entonces es importante la parte preventiva, colegios, no solamente colegios, escuelas, las universidades, sino también los padres de familia. Recuerda que la educación parte de casa y tiene que haber una educación de padres. Los medios de comunicación tienen que estar ligados en ello, porque si no implementamos esa parte preventiva de manera eficiente, no va a funcionar, porque vamos a seguir quejándonos de que mataron a tal persona o sencillamente secuestraron o así sucesivamente. Si no implementamos la parte preventiva, esto no funciona. Claro, ¿y qué hacer con aquellos jóvenes que se encuentran en condición económica de no poder ni trabajar ni estudiar, porque no hay suficiente puestos de trabajo y porque tampoco hay dinero para poder estudiar? Buen detalle, buena pregunta. Mira, nosotros hemos implementado, por ejemplo, o vamos a implementar escuela. No voy a tocar la escuela, la primaria, sino la secundaria. Tenemos que implementar la educación vial. Un joven de la secundaria debe salir con un brevete profesional. Mira el escenario. Segundo, la educación emprendedora. El emprendimiento, hacer conocer la educación financiera, la educación tributaria. Solamente con estos dos que te voy a implementar. Si tú le enseñas al niño a cómo realizar cómo conseguir dinero en el colegio lícitamente, ellos no van a necesitar de sus padres para poder desarrollarse o sencillamente para mantenerse. Entonces, nosotros tenemos que desde la secundaria, y eso quiero recordar unos años antes, los que tenemos mayor a 40, 50 años, sabemos cómo era la educación antes. Esa educación donde efectivamente con secundaria completa tú tenías la capacidad de mantener a tu propia familia. Eso es lo que tenemos que implementar. Entonces, eso de quejarse o de decir, no es tanto queja, sino eso de decir que cómo vamos a generar recursos con los jóvenes, ahí está la solución. La educación financiera, la educación tributaria, la educación en emprendimiento, la educación en industrialización, la educación en fabricación va a llevar justamente al éxito del estudiante para que pueda efectivamente ser pues una persona de bien. Necesitamos gente de bien dentro de la sociedad. ¿Y tendremos maestros suficientemente por preparados supuesto, para ahí ello? Viene la educación, dos tipos de educación. La educación a nivel de convenios y la educación a nivel del trinomio. ¿Qué significa? ¿Qué queremos implementar a nivel de trinomio? Significa que la empresa pública está aquí, el Estado, está la empresa privada y la institución educativa. La empresa privada va a enseñar al colegio y el Estado va a implementar a nivel de tributos la educación por impuestos. Si tú no tienes aquí en el Perú docentes, entonces tú haces la educación por impuestos, que diga por convenio, para que del extranjero puedas traer, para sacar una primera promoción acorde a los nuevos acontecimientos. Significa que este joven que va a ir a la escuela va a salir como futuro fabricante, futuro hombre que industrialice la materia prima, futuro hombre que haga Made in Perú, porque en este momento no tenemos una educación eficiente. Lo catastrófico es alguien como cuando decía en Colombia, con una persona cuando conversaba, el Perú puede tener muchas cosas, pero hay un detalle que les falta a ustedes. El Perú no tiene educación. Entonces yo me preguntaba si tenemos Ministerio de Educación. No, entonces después me puse a pensar y dije, no, ¿por qué no tiene educación? Porque ustedes, si tuvieran educación, habría en este momento Made in Perú. Habría industrialización, fabricación, ensamblaje, pero lamentablemente no existe ello. Por eso nuestra principal propuesta concreta, final del tema, es que nosotros tenemos que dejar al Perú, de acá a 5 años, un país con industrialización, con fabricación y ensamblaje. Entonces, si no existe este desarrollo, esta visión, porque los países en desarrollo, tal es el caso de Qatar, Luxemburgo y otros países,
han invertido en industrialización, fabricación y ensamblaje. Y eso es lo que justamente nosotros proponemos para que el Perú efectivamente sea líder en industria, líder en fabricación, líder en ensamblaje y un país desarrollado, por no decir el primer mundo. Porque nada nos falte, tenemos todo, absolutamente. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no? Y confiamos que tendremos próximamente ya un momento mucho más electoral ya aquí en nuestro país con su presencia. ¿Cómo no? Bien, muchísimas gracias. Partido Demócrata, Unido Perú.